InPager, el futuro del influencer marketing. Claro. O sea, algo que yo he entendido y he aprendido en la vida es que la vida nos puede ayudar a dar muchas vueltas. Y si el día de mañana empiezas a encontrar otro tipo de pasiones o cosas que te permitan seguir creciendo y desarrollándote, ¿por qué no hacerlo, no? Te vas dando cuenta que quizá el no tener ciertos atributos, el no ser experto en un tema, también es un diferencial positivo, porque entonces nosotros no estábamos utilizando estas palabras complicadísimas de la jurisprudencia, ¿sabes? No, lo explicábamos tal cual como tú y yo estamos platicando, porque finalmente la mayoría de los ciudadanos y de las personas que nos están viendo en su casa tampoco somos expertos. Y es lo mismo que les digo a las personas que quieren iniciar con un podcast cuando me dicen, oye, es que quiero tener un podcast. ¿Por qué quieres tener un podcast? Porque quiero... No. ¿Qué es lo que quieres contar? ¿Por qué, además de tu mamá y tus tías, quién más te va a querer escuchar? Social Trenders, en línea. Hola, bienvenidos a esto que es Social Trenders. Yo soy Marce Ayala y te quiero agradecer infinitamente por estar un episodio más aquí en este podcast, en donde nos especializamos en temas de creadores de contenido, influencers, marcas, influencer marketing y todo este espectro enorme que, pues la verdad es una industria que me encanta, que está creciendo todos los días y que, pues qué padre seguir aprendiendo de esto todos los días. No quiero empezar el podcast sin antes recordarte sobre InPager, la herramienta que está profesionalizando esta increíble industria. Así que ve, si tú eres un influencer o estás empezando a crear contenido, quieres colaborar con marcas, crea tu perfil y comienza a compartirlo con todas las personas con las que quieres trabajar. Y ahora sí, les traigo un nuevo invitado, diría yo un tanto diferente, porque creo que de esa temática no hemos hablado, pero estoy muy contenta de tenerlo aquí. Traigo una semblanza que la neta sí la quiero leer, porque está bien interesante. Pero primero que nada, bienvenido, Pablo. Gracias por la invitación, me encanta. Qué importante que se hablen de estos temas, pero qué importante también que se hablen de estos temas porque alrededor de lo que yo hago, que es más temas políticos, pues es un tema que cada vez está creciendo más y nadie tiene en realidad idea, y yo creo que el que podamos hablar como fuera de tabús de estos temas siempre va a sumar. Sí, no, aparte el hecho de saber que la economía del creador y todo lo que está pasando en redes sociales es una profesión. Claro. O sea, la gente se dedica a esto, vive de esto. Entonces, pues qué mejor que ayudar a otros también a seguir, a no equivocarse en las mismas cosas que uno ya se equivocó, ¿no? Sí pasa. Creo que es eso. Entonces, estoy nervioso por lo que vas a leer. No, a ver, después tú lo complementas, pero Okay. A ver, Pablo Marín Escobar en algunas redes sociales, por cierto, es conocido en redes sociales como Pablo Marín Literal. Eres creador de contenido de política, de noticias, de ciudadanía, de negocios. Algo así, sí. Un poquito de todo. Alrededor de emprendimiento también. Exacto. Pero en realidad es que justo últimamente, y perdón por la interrupción, no pero te preocupes. Estoy justo tratando de lograr entender un poquito mejor, y creo que es hablar de los temas importantes de una manera fácil. Y muchos de esos temas que estás hablando justo ahí se engloban en eso, ¿no? O sea, creo que lo que necesitamos hoy en día son traductores de las cosas difíciles que están pasando en el mundo, pero que son importantes también. Me encanta cómo lo dijiste, la parte de traducir, que creo que hace mucha falta hoy en día. Tenemos acceso a demasiada información y no tenemos el tiempo de digerirla. Exacto. Entonces, qué mejor que alguien que ya sabe mucho de esto te lo pueda traducir. Ok, voy a continuar. Es conferencista, eres empresario, analista político y activista, emprendedor social, cofundador de la empresa Pluralio, Correcto. Movimiento Ciudadano, que busca cambiar a México. Movimiento social. Social. Porque ahorita tenemos un partido que se llama Movimiento Ciudadano y no tenemos nada que ver. Okay. Es en realidad una organización social que busca transformar a los gobiernos y a las ciudades. Wow, es que me encanta porque neta sí tienes un súper portafolio. Ok, tengo la parte de que explicas todo de manera fácil. Tienes el podcast Poder. Anteriormente estuviste en otros podcasts también. 2 podcasts, que es Altoparlante y Sobredosis. Ahorita me platicas de eso. Sí. Y además, algo que me interesa mucho y que se me hace muy interesante de tu perfil es que no has sido una persona que únicamente utiliza las redes para comunicarse, sino además colaboras en medios de comunicación. Estuviste en Foro TV, has colaborado con Milenio, con Grupo Reforma. O sea, en general... Con Televisa, con TV Azteca. Te has movido. Sí. Y eso se me hace... Creo que te vuelve un perfil muy completo por ese lado, ¿no? Y que no solamente no te vuelves un influencer tradicional, sino te conviertes un líder de opinión en un tema. Sí. Y eso se me hace súper valioso. Has ganado premios, has tenido TED Talks, has estado en conferencias internacionales, vienes llegando del World Economic Forum. Correcto. En Zurich, para aquellos que... En Davos, Suiza, pero sí en Suiza. En Davos. Pero pensé que era en Zurich. Sí. Pero sí, o sea... La lista es interminable, la verdad. Entonces, para que vayan y chequen a Pablo. Pero, pues bueno, no sé si me falte algo.
No, nada, mejor empecemos a General. platicar. Sí, a ver, más allá del ser o no influencer, o sea, yo creo que lo que en este punto necesitamos, sí, cuando empiezas a hacer las cosas en redes sociales, te conviertes efectivamente en una figura pública. Sí. Y el entenderte que eres una figura pública es que las personas te están viendo y nunca sabes qué tantas personas te están viendo, ¿no? O sea, en general tú puedes estar agarrando tu celular y pensar que pues, le estás hablando a esta pantallita, ¿no? Y a esta cámara. Sí. Pero de repente te das cuenta que sales. A mí me pasa, sobre todo cuando voy al Senado, a la Cámara de Diputados, a algún gobierno, y la gente te reconoce. Y es ahí cuando dices, las cosas que estoy haciendo importan, porque son escuchadas y porque son escuchadas por personas que toman decisiones, ¿no? Sí. Y ahí es donde cambia mucho la perspectiva, incluso de cómo tú mismo percibes lo que estás haciendo. Pues al final que tienes impacto, ¿no? Correcto. Y a ver, entiendo como un poco, está muy prostituida la palabra influencer, ¿no? Porque Sí. de repente siento que las personas cuando escuchan que alguien se autollama a sí mismo influencer, de repente dicen, ay, es un huevón que no hace nada seguro y solamente le toma fotos a la comida. Pero mucho de lo que estamos haciendo acá sí es efectivamente un tema de influencia, ¿no? Para nosotros que de repente trabajamos con temas de política, que trabajamos con temas de leyes, que trabajamos con temas de cómo podemos ayudar a los gobiernos a hacer ciertas cosas, queremos influencia. Y la influencia finalmente es poder. Y por eso se llama así mi podcast. Porque es parte de lo que muchas veces se busca en esta industria en donde también estamos cerca de la política. Se me hace muy poderoso como lo dijiste, ¿no? Esa influencia es un poder y es lo que estás, pues, de alguna manera también haciendo, ¿no? Pero es que Haciendo. esa influencia justo te permite lograr ciertos resultados, que finalmente es lo que también las marcas quieren hacer con un influencer, ¿no? Claro. Es tener a esta figura que tiene cierta calidad moral, a veces mayor, a veces menos, Sí. y que la gente confía y entonces al dar una opinión, pues entonces habrá personas que terminen comprando, adquiriendo un producto o creyendo en cómo están construyendo una marca, ¿no? Sí. No, y es muy poderoso. Y creo que ya prácticamente me respondiste a la primera pregunta, así que paso a la siguiente. Pero yo siempre he tenido esta duda. ¿De dónde viene Pablo Marín? O sea, ¿cuál es tu background? ¿Qué estudiaste tú? ¿Cómo fue que llegaste de pronto a comunicar? Y no solamente comunicar algo en general, sino crear mensajes en relación a política, a noticias, a activismo social. Te voy a dar algunas premisas que normalmente nunca hablo de esto, porque en realidad en mis redes sociales pues simplemente busco hablar específicamente de los temas calientes que están en el momento, ¿no? Casi nunca hablo de mi vida personal y de mi vida privada. Es algo que tengo como que muy separado por razones muy puntuales, ¿no? Pero en realidad es que, a ver, yo estudié creación y desarrollo de empresas. Ok. No tiene nada que ver con esto aparentemente, aunque sí, porque finalmente tengo una empresa que lo que hace es trabajar de manera coordinada con gobiernos en temas políticos a través del uso de la tecnología. Yo me crié en una familia en donde mi mamá estuvo muy involucrada en temas políticos de una manera apartidista, sobre todo en temas de ciencia y luego en temas de arte y cultura y luego en temas de transparencia, lo cual a mí me permitió entender cómo funcionaba la política en muchos sentidos y crecer alrededor de gobernadores, alcaldes, secretarios y ver lo que pasaba alrededor. En la casa, en la mesa de mi casa, siempre se hablaba de política. Y entonces para mí era como muy fácil estar escuchando y entendiendo pues qué era eso. Y luego, por otra parte, mi mamá, te conté también, estaba muy metida en temas de tecnología y de ciencia. Entonces, pues era otra cosa que entendía muy fácilmente y me gustaba mucho. Y mi papá toda la vida ha sido empresario, aunque en temas de construcción y algunas otras cosas, porque siempre ha estado muy movido. Pero al final negocios, ¿no? Negocios. Y entonces, digamos que este mix de estas tres cosas que me tocó crecer y vivir con ello, pues hoy forman parte mucho de la realidad de lo que hago. Wow. Desde muy chico me gustaba, por ejemplo, el tema del teatro. Lo hice muy chico, después lo dejé de hacer. Creo que son cosas que en algún punto te ayudan a aprender a comunicar y a proyectar ciertas cosas. Sí. Luego hice un tiempo tele, pero te estoy hablando a los 9, 10 años. Tenía un programa de tele con una televisora grande, pero no nos vamos a meter allá. Espero que no estén esos videos por ahí. Me daría mucho cringe. Y de repente en radio y cosas del estilo, pero finalmente creo que esto que mencionas, la comunicación no es más que una herramienta para poder transmitir ideas, ¿no? Yo creo que todas las personas tendríamos que tener al menos dos tipos de herramientas. La primera es aprender a comunicar efectivamente y la segunda es aprender a vender, porque todos estamos vendiendo algo en esta vida. Desde un candidato que está vendiendo a su figura y su equipo y su proyecto, Sí. hasta una marca, pero también cuando tú estás trabajando en todo tipo de cosas, finalmente estamos vendiendo algo en esta vida. Sí. ¿Quién nos lo va a comprar?
pues quien realmente le logremos hacer una labor de venta adecuada. Pero está bien interesante tu pasado, o sea, tu background o sea, al final creo que todo tu pasado fue forjando lo que hoy eres, bien cañón. O sea, desde las actividades de tu papá, las actividades de tu mamá, las conversaciones en tu casa, hasta tus acciones o, bueno, tus experiencias de chiquito comunicando. Sí. O sea, siento que hiciste como, pusiste todo en un plato, le pusiste leche, lo mezclaste y va para afuera. Pero ¿sabes qué? Hay que ver ese plato como algo que se puede seguir llenando de cosas. Claro. O sea, algo que yo he entendido y he aprendido en la vida es que la vida nos puede ayudar a dar muchas vueltas. Y si el día de mañana empiezas a encontrar otro tipo de pasiones o cosas que te permitan seguir creciendo y desarrollándote, ¿por qué no hacerlo, no? Claro. Algo que yo creo que tenemos como generación hoy en día, como que esta nueva apertura a deconstruirnos para construir nuevas cosas, ¿no? Sí. Y esta es una gran oportunidad para empezar también a hacer nuevas cosas, ¿no? Y por qué, a ver, mucha gente cuando teníamos el primer podcast que se llamaba Alto Parlante, hablábamos de política, ¿no? Éramos dos co-hosts, Arturo, que le mandamos un cariñoso saludo. A Arturo. Hablábamos de política y las personas nos preguntaban, oye, ¿pero tú estudiaste, no sé, Derecho? No. ¿Estudiaste Relaciones Internacionales? No. ¿Ciencias Políticas? No, tampoco. Pero justamente creo que, y Arturo tampoco. Sí, Arturo es ingeniero industrial. Tampoco, sí. Entonces, ese justamente creo que era uno de los puntos diferenciales para lo que hacíamos. Y nuestro podcast terminó estando en los primeros 2 lugares durante 2 años, arriba de todas las televisoras y las... Yo extraño ese podcast, la neta sí lo extraño. Yo sí era una fiel radioescucha o, bueno, podcastera, no sé cómo decirlo, pero sí, yo siempre los escuchaba. Yo también extraño ese podcast. Ojalá que en algún momento regresemos a algo del estilo. Luego te puedo contar un poquito qué fue lo que pasó y por qué también es bien complicado eso. Pero en realidad es que te vas dando cuenta que quizá el no tener ciertos atributos, el no ser experto en un tema, también es un diferencial positivo, porque entonces nosotros no estábamos utilizando estas palabras complicadísimas de la jurisprudencia, ¿sabes? No, lo explicábamos tal cual como tú y yo estamos platicando, porque finalmente la mayoría de los ciudadanos y de las personas que nos están viendo en su casa tampoco somos expertos. Y eso es lo que necesitas, una voz empática que te explique las cosas de forma fácil. Es lo que está padrísimo, o sea, y sí es cierto, no lo había pensado así, al final el no ser experto también resultó ser una fortaleza, claro, hasta cierto punto para podría. ustedes. Podría ser, ¿no? Creo que depende También es un riesgo, luego terminas hablando y diciendo cosas que no tienen nada que ver, ¿no? También en eso, pues tienes que formarte de manera profesional. El profesionalismo no está peleado con el ser experto o no. Claro, totalmente. Ok, a ver, hay muchas personas que de pronto quieren hablar de ciertas temáticas. Me acuerdo una vez una amiga que ahorita es tiktokera y está en Estados Unidos y le va súper bien, pero ella me decía, es que yo quiero hablar de moda y quiero hablar de política. Y yo... Ay, es una combinación medio difícil, compleja, o sea, porque pues de alguna manera creo que el hablar de política es difícil, no es tan fácil como tú dices, luego los mensajes se pueden malinterpretar, los pueden sacar de contexto, pasan muchas cosas. Y la parte de moda, pues algo como muy light y bueno, tiene públicos muy diferentes en ocasiones. Yo tengo la duda de cómo fue que tú comenzaste a crear contenido, a decir, ok, ¿sabes qué? Voy a utilizar las redes como mi medio. Aunque hable de temas complicados, que mucha gente creo que no se mete en redes sociales precisamente porque sienten que no es un tema para redes. Claro. Fíjate, yo, mi historia empieza en esta parte como pública, de figura pública, desde que estaba chico. O sea, no tanto por la parte del programa de niños, sino a los 17, 18 años yo empecé a dar conferencias. Okay. Y en ese momento te puedo decir que no había jóvenes hablándole a jóvenes. Normalmente tú ibas y había un señor, muy señor, hablándole a los jóvenes sobre cómo ser cosas y la verdad es que eso no conectaba. Entonces yo por azares del destino termino dando conferencias y puedo también compartir esto porque también me gustaría que las personas sepan en casa que nadie nace sabiendo hacer esto. O sea, yo tenía pánico escénico y te puedo decir que tengo momentos muy grabados en donde en el salón de clases con 40 personas me ponía súper nervioso y no era para mí posible hacer nada de lo que hoy es muy natural y lo hago diario. Que jamás imaginaste, ¿no? Por supuesto, y ahorita quien quizá me ve en un escenario enfrente de 3,500 personas no pensaría, pero claro que me pasaba. Y son cosas que aprendes a domar. Pero en ese momento... pues empezaba yo a darle charlas a 40, 50, 200, 300 y empezó a crecer cada vez más a una edad relativamente corta. Ajá. En ese momento, y no quiero hablar ahí de mi edad porque entonces voy a dejar ver otras cosas, pero no es que las redes sociales estuvieran tan fuertes para nada. O sea, estaban empezando apenas y aprendes también entonces a entenderte en un contexto muy diferente porque
estás haciendo algo de influencia, porque finalmente tienes un micrófono, estás en un escenario, es una plataforma similar a lo que son las redes sociales. Tienes un micrófono, tienes una voz, le estás hablando a un público y es algo muy similar, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Pero sí, como tú dices, vas forjando esa parte. Entonces, de dar conferencia, de pronto dijiste redes. Era fue como un paso natural. natural. Y también debo ser muy honesto que quizá cometí o he cometido muchos errores a lo largo de esto, porque llegué tarde a redes, o sea, como que generaba cierta versión. Con todo y lo que me encanta la tecnología, siempre está el tema también de la privacidad de tu vida, etcétera. Y el no estar presente por estar virtualmente presente es también un trade-off muy, muy complicado que a mí durante muchísimo tiempo me parecía como, híjole, yo no quiero estar tan fugado de la realidad por estar atrás del teléfono todo el día. Todavía me es complicado y te puedo decir que me peleaba mucho con las redes sociales y siempre decía, es que odio las redes sociales. Hasta hace muy poco lo seguía diciendo. Sin embargo, también platicando con otro tipo de amigos, Roberto Martínez siempre lo dice y siempre que platicábamos lo decía, es que las redes sociales no son más que un medio. Y es cierto, las conferencias son un medio, los medios de comunicación, los periódicos, las televisoras, la radio, son un medio, no son un fin. Pero es importante que utilicemos estos medios para poder transmitir ideas, para llegar a más personas, para poder educar, para poder aprender, para poder hacer muchas cosas. Entonces, si los vemos como un instrumento que nos permite llegar a más personas, ya ahí, por lo menos a mí, me empezaron a gustar un poquito más. Claro, no, tiene todo el sentido del mundo y aparte me gusta la explicación que diste, ¿no? Es un medio, no es un fin. Correcto. O sea, que a mí me pasa muchísimo por el tema de que, pues, doy consultoría, ayudo a ciertas personas con estrategia y llegan y me dicen, Marce, es que quiero estar en redes. Ah, perfecto. ¿Cuál es el mensaje que quieres? ¿Cuál es tu objetivo de estar en redes sociales? Y sí me pasó una vez, hace poquito tiempo, me llegó una chica, tenía como 17 años y me decía, es que yo quiero estar en redes. Perfecto, ¿de qué puedes hablar? ¿De qué quieres hablar? No sé. Madres, o sea, y su mamá ofreciéndome el dinero del mundo para poder consultarla. Le dije, ¿sabes qué? Perdóname, pero no puedo hacer nada. Estás muy chiquita y no te voy a exponer, o sea, porque perfectamente podemos hacer cosas de morbo. Todos sabemos que el morbo vende muchísimo, pero ya cuando se trata de realmente durar en esta carrera, o sea, realmente utilizar las redes sociales, generar una profesión de esto, pues el morbo no siempre es... Justo. No, es la peor forma para querer entrar a redes sociales porque no es sostenible. Exacto. Y justo a mí me pasaba exactamente eso en la parte de conferencias, ¿no? O sea, era de repente muy, muy chistoso y al mismo tiempo frustrante. Como cuando te paras en un escenario, pues la gente finalmente te ve como algo aspiracional, ¿no? Sí, claro. Y siempre en las conferencias, después de muchas, me di cuenta que la gente terminaba diciéndome, es que después de verte, quiero dedicarme a dar conferencias. Y yo siempre decía, primero tienes que, o sea, entender qué es lo que quieres decir. O sea, para tú pararte en un escenario, tienes que tener una historia que contar. ¿Qué es lo que las personas, y es lo mismo que les digo a las personas que quieren iniciar con un podcast cuando me dicen, oye, es que quiero tener un podcast. ¿Por qué quieres tener un podcast? Porque quiero... No. ¿Qué es lo que quieres contar? ¿Por qué, además de tu mamá y tus tías, quién más te va a querer escuchar? Y hasta que no encuentres una razón, no empieces con el podcast. Y no empieces a crear en redes sociales hasta que no haya algo que te apasione, que te conviertas en alguien que otras personas quisieran escuchar. Si tu propio contenido, tú mismo, no lo quisieras estar viendo, escuchando, entonces tal vez busca algo diferente. Sí, totalmente. O sea, ¿cuál es el mensaje que quieres dar al final del día? Oye, a ver, ¿qué ventajas y desventajas has encontrado tú de, pues básicamente, utilizar las redes para tu trabajo? Ventajas... Pues claramente estás construyendo una imagen, estás construyendo una marca personal, estás construyendo hasta cierto punto una reputación, ¿no? No es necesario que las personas hablen por ti. De alguna manera, si las personas que quieren trabajar contigo van y buscan sobre ti, van a encontrar suficientes cosas para entender tus posicionamientos y tus ideas y mucho de lo que estás haciendo. O sea, si alguien se va a mis redes sociales, @soypablomarin, van a ver que la mayoría de las cosas que pongo son videos. O sea, no son de que la foto y punto. O sea, porque creo yo que las redes sociales, en mi caso, las decido utilizar para transmitir ideas que nos permitan accionar y pensar y hacer otro tipo de cosas. Y para mí son como un statement, ¿no? ¿Cómo lo dirías en español? Bueno, pues... Un statement, una declaración. Una declaración de qué es lo que estás pensando. Y ojo,
tal vez hay cosas que yo dije hace unos años que hoy no están vigentes y hoy pienso diferente, porque también creo, y esta es otra parte que me parece emocionante en esto, que de repente creemos que lo que ponemos en las redes sociales ya se escribió en piedra y ni modo y ya no te puedes retractar. Y yo sé que en este mundo donde tenemos una cultura de cancelación tan fuerte y tan presente, es bien delicado, pero también tenemos que lograr entender, y esto es un mensaje para todas las personas y repitiéndomelo también a mí mismo, que todas las personas somos capaces de aprender, de construir y de construir nuestra esencia, y que tal vez hay cosas que hoy estamos haciendo y diciendo que no sean correctas para el futuro del próximo, dentro de 20 años. Y tendremos que en ese momento reconocer que tal vez nos equivocamos y que las cosas son diferentes y pueden ser mejores también. Claro, que creo que esa es la capacidad de poder, pues, ser maduro y decir, ok, esto no era como yo pensaba y ahora vamos a hacer algo diferente. Y pasaban con muchas cosas. O sea, podemos poner el ejemplo de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. En algún momento en la reelección le sacaron una cara de él pintado, una fotografía a su cara, él pintado de un rey mago negro. Hoy eso se llama blackface y pintarte de una persona de color es incorrecto, o sea, y es completamente cancelable, como también ha pasado a lo largo de la historia, el que a las personas con capacidades diferentes, discapacitadas, o sea, los términos van cambiando, y si en algún momento uno era correcto y después ya no es correcto, llamar a personas de color, personas negras, personas afroamericanas, etcétera, todos estos términos van cambiando, y tenemos que estar conscientes que el que hoy los utilicemos puede ser que el día de mañana estén mal, pero eso no quiere decir que la persona, por ende, tiene que ser cancelada, sino también, ojalá pudiera ser capaz de aprender para que no siga cometiendo un error. Y el chiste es cambiarlo, o sea, decir, ok, eso fue, pero bueno, ahorita ya hago lo correcto, ¿no? Claro. Ahora que ya sé, ya lo puedo hacer. Exacto. Sí, totalmente. Y hablando del tema, y justo agarrándote de lo que estabas comentando, creo que en tu tema hay mucho hate. Porque al final se abre muchísimo la discusión. Entonces, ¿cómo ha sido para ti sobrellevar esa parte? Yo más que hate quisiera verlo como hay mucha polarización. Ok. Y la polarización naturalmente lleva a que tengas haters, ¿no? Claro. Así como hay gente que te puede adorar, ¿eh? Y de repente sí, son como true fans, o sea, de verdad, gente que te adora y... Bueno, yo me acuerdo de esta cuenta que, bueno, no sé si supieron quién creó la cuenta de fans de Alto del Parlante. podcast. Sí, la conocimos, es una chica extraordinaria, se llama Pato, nos escribió para preguntarnos y de repente estaba haciendo cosas divertidísimas y hacía memes con nosotros, de ustedes, etcétera. claro, me encantaba. Y nos encantaba, por supuesto, pero entonces termina esto... cambiando a que puedas tener gente que te odia y gente que te ama. En mi caso, que soy alguien apartidista, pero político, es decir, a ver, no formo parte de ningún partido, pero sí tengo una postura política y una opinión contundente. A mí no me gusta la gente tibia que no quiere tomar partido por nada. A ver, no, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. No hay puntos medios. Sí hay puntos medios, pero la realidad es que hay que ser muy claros, ¿no? O sea, sí creo que hay puntos medios. Pero entonces, siempre que das una opinión, va a haber a quien le guste, y va a haber a quien no le guste. Sobre todo cuando estás hablando de temas controversiales. ¿Por qué temas controversiales? Pues porque estoy diciendo que los temas que me gusta hablar son los temas importantes. Y en general, los temas importantes generan controversia y la controversia eventualmente genera que haya gente que no le guste tu mensaje. ¿Es complicado? Sí, sobre todo al principio. Porque claro que hay gente que busca de repente mandarte mensajes de odio, mensajes con insultos, mensajes con amenazas. Y por supuesto que hay veces que esas cosas pueden ir escalando, ¿no? Claro. En mi caso, yo he tomado la decisión, y sobre todo más reciente, y eso Diego Rusarín fue el que me dio la recomendación. Me dijo, güey, bloquea a todo mundo que te empiece a tirar. Y al principio yo estaba como muy en contra porque yo decía, no, como la libertad de expresión, no. El insulto no es libertad de expresión y eso hay que tenerlo súper presente. O sea, sí hay que estar de acuerdo a establecer límites, sobre todo si esos límites te ayudan a relajarte y a que no te quite paz mental. Sí. No creo que las personas tengan derecho de insultarte y menos por externar tu opinión. No creo que las personas tengan derecho de mandar mensajes de odio, por supuesto que no. Mucho menos y ojalá, correcto, y ojalá se pudiera legislar aún más sobre esos temas. Ya hay parte de legislaciones y ya puedes de hecho actuar, pero creo que todavía falta porque efectivamente, y este es un dato súper fuerte, pero México es uno de los dos países más peligrosos para ejercer prensa y para ser activista, junto con Irak.
al mismo nivel de Irak. Es igual de peligroso hacer en México prensa. Y si bien lo que yo hago no es prensa, yo no me considero prensa, dar una opinión, o para muchas personas lo que yo estoy haciendo sí es prensa y es igual de peligroso. Sí. Entonces, estos mensajes no nos los podemos tomar a la ligera porque efectivamente en nuestro país el dar tu opinión te cuesta la vida. Madre santa. Se me hace bien, o sea, se me pone la piel chinita, porque sí, contigo en este tema, sobre todo que es muy controversial, ya no es un tema de, ay, dijo algo bien menso, no, estás bien güey, o no sé cómo quieras decirlo, ¿no? Ahorita ya es, como tú dices, un tema de tu vida. Sí, y hay muchas personas que genuinamente se están jugando la vida allá afuera, escribiendo en un medio de comunicación, estando atrás de una pantalla, por tratar de hablar sobre la verdad. Claro. Porque muchas veces esa verdad tiene intereses detrás que pues ponen en riesgo muchos intereses, ¿no? No, y hay mucha gente que es afectada a nivel nacional, internacional, Correcto. por estas cosas y uno no se da cuenta. Pero justo aquí viene creo que la parte más importante. ¿Por qué tenemos que seguir diciendo esto? Porque la verdad, así como tal, como la entendemos, no es posible que llegue a nosotros si no hay personas hablando sobre ella. Claro. Y de nuevo la parte de las redes sociales pues sigue siendo un medio que amplifica todo lo que ustedes están haciendo y que de alguna, no sé, tú me dirás, tengo la percepción de que hasta cierto punto hasta te protege un poco estar en redes sociales. ¿O no Pareciera. sé? ¿Pareciera? No lo sé. Quisiera pensar que sí. ¿Que sí? Me parece más cómodo pensar que sí. Sí, a ver, Sí. en realidad, pues poder tener cierta exposición te da ciertos privilegios, ¿no? Claro. Pero, pues sí, o sea, una red social no te va a proteger de una bala. Sí, totalmente. Se me pone la piel chinita con esto. O sea, lo vemos con los periodistas. La verdad es que todos los días hay alguna noticia al respecto. Y bueno, esperemos pues que pronto se siga legislando sobre esto y que, pues, que bueno, No, que la México realidad, también mejore, que ¿verdad? la realidad del país cambie, porque eso también es urgente. Que es lo importante, es lo que necesitamos, es lo que urge. Bueno, volviendo ahora sí como a temas de redes sociales más enfocado en redes, te iba a preguntar, y lo hago, esta pregunta va enfocada a toda la gente que siempre es como, ay, tengo que estar en todas las redes sociales, ay, es que si no estoy en todas no me va a ir bien. A ver, tú, para ti yo veo que tienes cierta importancia estar en ciertas redes sociales y en otras no tanto. ¿Cómo ves eso? ¿Qué recomendarías a la gente que dice, ok, tengo que estar en todas las redes sociales o no? Yo creo que es una mera decisión personal. Ok. O sea, a ver, yo, una de las redes sociales que menos utilizo es TikTok. ¿Está bien o está mal? Sorprendentemente Ya para la sé. industria, ¿verdad? ¿Está bien o está mal? Quizás es un error de mi parte, ¿eh? Y probablemente lo que debería estar haciendo sería hacerlo más, o sea, frecuentemente, Ahí porque sí. hay un gran mercado y hay una posibilidad de crecer muy rápido, a diferencia de otras redes sociales. Claro. Yo creo que, o sea, mantente en las redes, que te sientas cómodo o cómoda estando, pero de repente sí creo que es necesaria cierta omnicanalidad, o sea, estar en todas las plataformas, entendiendo que cada plataforma tiene también una vocación diferente. No es lo mismo lo que la gente va y busca en Twitter que lo que busca en TikTok. Y no es la misma velocidad que se ejerce en TikTok que en Instagram ni en Facebook, y tampoco son los mismos públicos. Sí. Entonces, ahí sí hay que adaptar un poco el mensaje, lo cual lo hace muy complicado también. También lo hace muy pesado porque hay que hacer edición y reedición y diferentes Y que el estrategias. subtítulo y que el call to action y Y que en los este con links, musiquita, y en este como que más casual, y en este Sí. más serio, y en este más inteligente. A ver, usa las redes que creas que más te convienen. LinkedIn es otra gran red social que... Creo que es muy subestimada. Está muy subestimada. Sí. Yo la uso poquísimo, pero ¿Neta? casualmente es una de las redes de mis redes que más se mueve, porque creo que esta parte como profesional en mí pesa un tanto, ¿no? O sea, es Sí. parte de ser como hasta cierto punto, tener un liderazgo de opinión o... Sí, que bueno, LinkedIn o LinkedIn, como le quieran llamar, sí va muy enfocado a eso, como darle voz bueno, líderes de opinión en Sí. general. Esos son los que más seguidores tienen. Y bueno, tú tienes como 12,000, si no mal recuerdo, Sí, que vi por ahorita. O sea, y no es fácil tener 12,000 followers en LinkedIn, y menos si no lo usas tanto. Si luego sabes cómo se puede hacer algo con esos 12,000, avísame, porque no tengo idea. La realidad es que también creo que es una red que se le ha explotado poco. Sí, bastante. O sea, yo siempre digo, puedes hacer influencer marketing o este tipo de colaboraciones en absolutamente todas las redes sociales, incluyendo OnlyFans, para los que Claro. de pronto dicen Gran que... red social. Me encanta OnlyFans. No, créeme que a mí me fascina
el modelo de negocio. Claro. Ojo, el modelo de negocio. No sigo a nadie y aunque siguiera, pues qué. No, pero además, me encanta. Además, OnlyFans no es que sea solamente para desnudarte. No, O no, sea, no. OnlyFans genuinamente empezó siendo una plataforma para que De como suscripciones. los fans verdaderos estuvieran siguiéndote. O sea, podrías tener un OnlyFans para la gente que está viendo este podcast, que Sí. se suscriba y que vea el behind the scenes y lo que estábamos La platicando al plática antes, principio, claro. que también estaba muy buena. Ese tipo de cosas. Ahora también hay otra plataforma que se llama Patreon, que es lo que se claro. utiliza mucho. Y de hecho YouTube también sacó una cosa similar que te puedes suscribir. A Instagram ver, también ya trae suscripciones. entonces, Vas. digo, eso te muestra cómo la industria ofrece diferentes alternativas. Claramente OnlyFans hoy ya está más hacia la industria pornográfica, etcétera, que no tiene nada malo, pues cada quien, siempre y cuando sea un tema legal, Sí, claro. está súper bien. Pero son diferentes formas de acercarte a las audiencias, finalmente. Sí, o sea, y de alguna manera también colaborar y de nuevo, o sea, también en LinkedIn, justo platicaba con una chava que también es influencer de LinkedIn y me decía, es que ¿cómo puedo? Y luego, bien fácil, a ver, toda la gente que está ahí son profesionistas, profesionales de diferentes industrias. Si tú vendes un CRM, pues, o sea, o más bien puedes buscar una empresa de un CRM y tú lo pones Sí. para todos tus seguidores y Se trata de ser explota. creativos. Sí, se trata de ser o sea, creativos. para todas las redes hay algo diferente, la neta. O sea, no hay un tope de nada. Bueno, al menos yo así lo veo. No debería de ser así. Sí, exacto. no debería. Oye, quiero que me cuentes esta parte ahora sí de altoparlante, sobredosis, poder. Pasaste como de diferentes canales, altoparlante ya no existe, con el dolor de mi corazón. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la historia? ¿Decidir cerrar un podcast o terminar un podcast? Creo que no es algo fácil. O sea, yo con Social Trenders, la verdad es que llevo desde marzo del año pasado. Qué padre. Felicidades, ¿eh? O sea, Gracias. la verdad es que ha sido extraordinario lo que has estado haciendo. Gracias. Entonces ya vamos a cumplir casi el año. Interrumpí en diciembre y tenía un terror de no volver porque siempre dicen, ¿no? Si interrumpes, hay una gran probabilidad de que ya no vuelvas. O el algoritmo te castiga y ya sabes, Todo es un esto. desmadre. Sí, claro. La verdad, al algoritmo ya ni el miedo le tengo. O sea, no... O sea, creo que los números se van dando solitos con el tiempo y Sí. listo. Pero pues yo estoy como muy terca con el podcast. Entonces, volviendo, a veces el pensar en ya no hacer el podcast me aterra. ¿Cómo les Sí. fue a ustedes? A ver, fue algo muy natural. En realidad, Arturo y yo, que fue con quien empecé el podcast, Arturo había empezado. Vivíamos en ciudades separadas, entonces pues no era posible hacerlo juntos. Yo me mudo a Monterrey y es cuando, digo, desde antes de mudarme me dices que deberíamos hacerlo juntos, anímate. A mí no me latía mucho, pero dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y la verdad es que lo empezamos a hacer de una manera así, súper orgánica, diciendo, a ver, ¿qué es lo que a mí me gustaría escuchar allá afuera? Y quisiera que las personas estuvieran hablando alrededor de política. Y es que fuera una política más fácil de entender, pero también más clara y más directa. Sí. Uno de los eslogans era las cosas como son. Sí. Y tal cual, o sea, eran las cosas como iban, tal cual, sin ningún interés, más que tratar de ser lo más directos posibles. Sí. Y cuando empiezas a hacer eso, la gente se da cuenta. Como cuando no lo haces, la gente también se da cuenta, ¿no? Sí. Y afortunadamente empezamos a escalar muy rápidamente en números, empezamos a ser escuchados por muchísimas personas, que también fue algo muy sorprendente para nosotros porque nos estaban escuchando en más de 170 países. Empezamos a llegar al top de charts en los temas de gobierno, de noticias, de política. Estamos en los primeros 2 lugares. Los 2 años que estuvimos produciendo el podcast con cientos de capítulos, porque lo hacíamos lunes y jueves, la verdad es que pues terminábamos estando siempre en los primeros 2 lugares de estas categorías, pero había también un factor que también es después muy complicado y que creo que también es importante hablárselo y contárselo a la gente, y es que cuando tú produces un podcast, es muy difícil monetizarlo. Sí. Y una plataforma como Spotify no te paga a menos No. que te hagas suyo. Y en ese momento no tenía podcast propios. Tenía tenía alguno que exclusivos. otro, no tenía Ajá. exclusivos. Y entonces era muy complicado. Y además en nuestro país en particular había otro tipo de condiciones también muy difíciles. Y es que en nuestro país quien habla de política pisa callos. Y quien pisa callos se convierte a veces en enemigo. Y entonces Sí. tenemos hoy a un presidente que amenaza a quien está en contra de él. Sí. Y la realidad es que nosotros no es que estuviéramos en contra de él en particular o de algún político. Simplemente hablábamos de lo que está bien, le aplaudimos, y lo que está mal, pues decimos que está mal. Y las marcas empezaron, cuando estuvimos platicando con muchas marcas que se llegaron a acercar, porque genuinamente esto era algo muy interesante. Nuestros números eran no solamente muy buenos, sino además accedíamos nosotros a un mercado muy particular que es muy difícil de acceder para muchas marcas. Es decir, nuestras audiencias eran personas con una capacidad económica muy importante, Claro. que
casi todos habían estudiado o estaban estudiando una carrera, una maestría. Es decir, es un nicho muy particular que es muy atractivo para muchas marcas. Sí. Y cuando veían que pues, los temas eran política, como decían, ay, no sé, nos da cosita, mejor nos vamos para atrás. Sí. Entonces, estar produciendo un podcast 2 años sin posibilidades de monetizar ni de financiarlo para nada es insostenible y es muy complicado. Y también quiero decir esto porque es también la apuesta de muchos gobiernos a decir, pues eventualmente se van a cansar porque de algún lado van a tener que comer y pagar su renta o comprarse, ¿sabes? Sí. Entonces, algo que sí te puedo decir que nosotros hicimos, y lo digo muy orgullosamente, jamás recibimos un peso de un partido político, porque si nosotros hubiéramos querido sobrevivir, quizá esa hubiera sido la alternativa y preferimos cerrar el proyecto a corrompernos y mancharnos de algo que nos hubiera quitado la imparcialidad y pues bueno. No, y hasta la paz propia, o sea, creo que no, o al menos a mí siempre me transmitieron que no es parte de ustedes. No. O sea, y No mira, va con su no objetivo. te voy a decir, yo no creo que los partidos estén mal. Este país lo que necesita son mejores partidos, pero no vas a comprometer tu opinión para hablar bien de un partido solamente porque te da dinero. Definitivamente estoy completamente contra Y eso. creo que eso aplica para todo en la industria y para todo en la vida. O sea, al final no debes aceptar nunca algo solamente por dinero, ¿no? O sea, preferentemente, ¿verdad? Sí, o sea, y entiendo que, a ver, habrá quien tenga necesidades casos, mucho sí, más ajá. elementales y también lo puedo entender. Pero, pues bueno, en nuestro caso teníamos por lo menos la posibilidad de decidir y decir la no. decisión fue decir, bueno, pues nos esperamos y aguanta. Teníamos paralelamente otro podcast que se llama Sobredosis, Ajá. que Sobredosis es básicamente un concepto similar, pero de charlas con invitados o Sí. invitadas, con quienes platicábamos sobre diferentes temas. Y entonces eran sobredosis sobre información en particular. Y además, en el podcast nos tomábamos un par de pastillitas, que no podemos decir qué es, pero siempre Sí. asegurábamos que es algo legal y que no tiene sangre detrás asociada. Pero entonces en el podcast empezamos a tener todo tipo de conversaciones. Ese podcast, de hecho, va a regresar y Ay, qué padre. lo retomo en un par de meses. Ay, qué con emoción, pues hay que conversaciones verlo. diferentes. Sí. Y así, exacto. Qué fregón. Y ahorita ya estás con Poder, que prácticamente eres tú, Sí. hablando de los temas de tu contenido. Y bueno, subes muchos clips al respecto, ¿no? Sí, a ver, bueno, Poder empezó el año pasado. Fue una locura porque el primer capítulo resulta que explotó y se hizo muy viral por el tema que estaba hablando. Y llegó al grado que me hackearon mis cuentas de Instagram, donde justo controlaba mis cuentas de Facebook, donde controlaba mi Instagram y otras Tu cosas. Instagram. Fue un relajo. ¿Cómo le hiciste? Pues afortunadamente dentro de la empresa que tengo tenemos una estrechísima relación con Meta y directamente en Meta me pudieron ayudar a recuperarlo porque no lo iba a recuperar. O sea, recibimos más de 180 ataques para evitar que se escuchara ese podcast y al final se escuchó muchísimo, hizo mucho ruido. Wow. Afortunadamente hablamos sobre la revocación de mandato y el por qué pues, no era buena idea salir a votar y entonces pues, a ciertas personas y cierto grupo en particular no les gustó lo que estábamos diciendo y tómala. El Y mismo día los que lo atacaron. publicamos nos tumbaron todo. Sí. Madre, es que ahí sí veo como mucho la importancia de sí tener esos contactos que son muy valiosos. Sí, pero también Con otra las vez, plataformas, ¿verdad? las plataformas creo que tienen una gran responsabilidad para evitar que este tipo de cosas sucedan. Ahí sí, ojalá las plataformas estén mucho más al pendiente porque tú y yo conocemos muchos amigos que les han tumbado sus cuentas de Instagram, de TikTok, de todo, YouTube, sí. de Facebook, etcétera, porque hay gente mala queriendo hacerte daño, ¿no? Y también ahí creo que las plataformas no siempre los algoritmos son inteligentes. Son los mejores. Sí, no, y pasa todo el tiempo. O sea, cada rato escuchamos casos de, ay, es que me cerraron mi cuenta por esto y lo otro. Sí. Y es que no me contestan en la plataforma. Y cada plataforma tiene su sistema de atención al cliente. Y bueno, no siempre son los más rápidos. Y Sí. se hace un despapalle. Que con eso que mencionas ahorita, abre puertita a un tema que creo que también es muy interesante y es, por ejemplo, bueno, o sea, ya podemos meternos específicamente al shadow ban. No sé si lo has escuchado, pero las personas que hablamos sobre estos temas, que son controversiales y que de repente son difíciles, en muchísimos casos, o sea, en mi caso todo el tiempo, tengo un shadow ban. ¿Y qué es un shadow ban? Es que cuando tú me vas y me buscas, de repente no aparezco hasta que le pones así, soy Pablo Marín Exacto. completito, vas a aparecer. O tus videos de repente empiezan muy bien, pero si el algoritmo escucha ciertas palabras Te controversiales, quita, ¿no? de repente llegas a 2,000 views y de repente ¡pac! Se interrumpe.
cuando los 2,000 views llegaron en los primeros 25 minutos y de repente se estanca. Es muy impresionante cómo sí hay control sobre este tipo de cosas, sí hay control sobre discursos, y es terrible porque al final es parte de coartar la libertad de expresión y de coartar la voz de muchas personas. Sí, o sea, al final, a ver, plataforma, tú nos estás dando el escenario o nos estás... Pero al mismo tiempo te lo quitan, ¿no? Ajá, te bajan la quitando. cortina. Sí, Entonces pues es no. muy peligroso. Ojalá que esas cosas también cambien. Eso es algo de lo que las personas no están hablando. De repente Sí. tú no te das cuenta. O sea, si normalmente tienes, qué sé yo, de 10,000 views y de repente 500... No hay una razón aparente, pues la razón es que un algoritmo te está frenando. Te está Y frenando, eso, sí. pues yo sí creo que no está bien. Que digo, al final, y lo hemos visto ahorita con casos, por ejemplo, con Facebook, que también se ha llevado varias demandas al respecto, que pues al final le abren la cortina a ciertas personas y se la También. cierran a otras. Entonces, Sí. eso es bien peligroso porque desafortunadamente, gracias a los algoritmos, podemos, las personas en general, ser bastante influenciables. Porque, pues, si nada más te están diciendo un mensaje, diferentes personas, pero nada más un mensaje, pues vas a creer ese mensaje. Y es normal, a todos nos pasa. Y desafortunadamente no hemos desarrollado toda esta cultura de cuestionarte lo suficiente e investigar por ti mismo. Sí. Entonces, las redes sociales tienen un gran poder que, pues, si no, muchas veces es bien ejercido, ¿verdad? Sí, y además, acuérdense que hoy las redes sociales entienden cada palabra de lo que estamos diciendo y entienden cada imagen de las que están viendo. O sea, Sí. y ChatGPT es uno de los perfectos ejemplos. Sí. Entienden todo y entonces pueden darse cuenta si tu mensaje va o no con las líneas de lo que quieren o de lo que podría funcionar o no. Entonces sí es muy delicado, Sí. sobre todo también que se deje en manos de un algoritmo y Claro. de una inteligencia artificial que a veces pues no es tan inteligente. Claro. Un tema del que quería hablar y que te comentaba desde el inicio, que siempre me ha interesado mucho este caso que se dio, pues creo que fue hace 2 años ya, que fue cómo los influencers específicamente en México, pues violaron la veda electoral. Y pues bueno, para aquellos que no conozcan mucho, básicamente aquí en México hubo unas elecciones y pues un día antes o de la elección no se puede hablar al respecto, no puedes decir vota por tal partido ni nada, o sea, no se puede hacer publicidad al respecto. Y pues hubo un partido en particular que decidió pagarle a los influencers, ejercer una campaña de influencer marketing y pues hubo 50 influencers, tal vez más, son 50 los que están registrados, que hicieron publicidad al respecto en la veda electoral, entonces pues prácticamente hicieron algo ilegal. Lo peor es que fue pésima la publicidad, ¿no? O sea, todos estaban leyendo exactamente el mismo texto Sí. de una manera patética. Pero lo patético que hay detrás de esto es que haya personas que estén dispuestas a mandar a la fregada su reputación Por eso. con tal de meterse una lana a la bolsa, además de manera absolutamente ilegal. Es decir, las personas que hicieron eso, y hay que decirlo con todas sus palabras, Sí. son delincuentes, que violaron la ley. Sí. Y si me preguntas si lo veo bien, lo veo fatal y lo veo pésimo, porque sus comentarios le hacen daño a todo un sistema democrático que nos ha tomado decenas de años construir. Es peligrosísimo que no se legisle por eso. Y yo sí creo, otro comentario que está ahí, que se debería de incrementar las penas a este tipo de cosas, porque es un tema no solamente peligroso, sino que para los partidos podría ser redituablemente muy atractivo el estar haciendo esto de manera activa. Es decir, Claro. yo le pago, qué sé yo, 100, 200 mil, 300 mil, $1,000,000 a un influencer porque me ayude a poner en el lugar preciso un mensaje que puede ser súper poderoso. Ese era pésimo porque pésimamente lo hicieron en esa campaña, pero Sí. poner ese mensaje, le pago al influencer y además, pues como la multa es como del 10% de lo que se metió, pues entonces le pago el 110%, al final le van a cobrar bien poquito. No, que Sí. le cobren el doble de lo que le dieron para que le cueste y que pierda su Para que departamento y que, pues, sepa. ¿sabes? O sea, Claro. eso es lo que debería de ser reparar el daño y que aún así no va a ser suficiente la reparación que genere eso. Pero creo que al menos tener una legislación así de fuerte evitaría que algunos se animen a hacer una estupidez como la que hicieron. Claro, que eso viene mucho de que realmente no está regulada la parte de los influencers y los creadores de contenido en México. O sea, en Estados Unidos ya está medio regulado, en Inglaterra, que yo también tengo oportunidad de estudiar un poquito de eso allá, y también está regulado. Allá les ponen amonestaciones y les cobran por cada
anuncio que hacen de cualquier marca y no declaran que es un anuncio. Correcto. En este caso no solamente no declararon que era un anuncio, sino estaban hablando de política. En un momento en el que era prohibido, Exacto. legalmente no se podía. No podías Con hacer todas nada de sus eso. letras, no se podía. Sí, no. Yo me pregunto en qué estaba pensando la persona que organizó esa campaña. O sea, porque la verdad es que creo que le salió barato. Por supuesto que le salió, Le salió muy barato. súper barato. Y en eso estaba pensando, en Sí. que en el peor de los escenarios les iba a salir barato eso. Sí. Y eso es lo que tiene que cambiar. O sea, Sí. no podemos permitir que en nuestro país sea más barato hacer las cosas ilegalmente que las cosas legales. Sí, y digo, para darles un poquito de datos, la verdad es que y la verdad me puse a investigar un poquito más a fondo porque decía, a ver, ¿cómo les impactó a los influencers? Y creo que no impactó tanto, creo que ya se olvidó el tema, sin embargo sí creo que debió haber afectado, creo que pudo haber sido fatal para algunos y bueno, hay muchos temas ahí. Uno, la mayoría de los influencers que fueron multados pagaron 4,000 pesos mexicanos. Hazme el ridículo favor. ¿Fue ¿Cuándo has bien visto poquito? una campaña con un influencer de 4,000 pesos? Jamás. O sea, Por para supuesto que persona siempre es tiene mucho más. bien poquitos followers, alguien que va iniciando, que no tiene experiencia, nada que ver. Pero hubo celebridades, hubo influencers, o sea, una Bárbara de Regil, un Gabriel Soto, tuvieron que pagar una de las multas más caras, que creo que fue por ahí de los 133,000 pesos mexicanos, y realmente fue, o sea, la mayoría pagaron como 4,000, pero sí hubo multas desde los 21,000 pesos hasta los 100, 200 y pico. Ahora, te puedo asegurar que la persona que pagó la multa de 200 y pico se embolsó muchísimo Muchísimo más que eso, sí. Lo único es que sí para los influencers, y creo que la mayoría de ellos aprendieron que su reputación sí se vio dañada. Espero. Sí, para muchos sí. De hecho, sí supe el caso de uno que hasta perdió su trabajo. Entonces, o sea, su trabajo en el sentido de que trabajaba en varios proyectos y perdió uno de esos por completo. Y pues bueno, creo que eso era algo que iba a pasar. Sí, y no nos tiene que dar lástima que eso suceda, ¿eh? Sí. O sea, es un delincuente. Es un delincuente que Sí. sabiendo que estaba haciendo un mal, Lo hicieron. lo decidió hacer para ganar dinero. O sea, el tema con esto es que de repente somos como muy doble moral, ¿no? Y Sí. decimos de que, ay, no, pobre, no, ¿cuál pobrecito? Está Sí. haciéndole daño a tu familia. Con tal de que un partido cumpla su cometido. Y Tienes un total partido que razón. además, pues no es que haya sido lo más positivo para este Correcto. país en los últimos años. Sí, no, y me pega mucho que lo digas porque sí es cierto y conozco personas, tú también conoces personas Claro. que estuvieron ahí Y y ¡ay, Dios! Y te puedo decir algo alrededor de esto que creo que es también un aprendizaje, que creo que es muy importante y ojalá que más personas en la sociedad lo pensaran de esta manera. Y es muy asociado a lo que sucede también con la corrupción en el país. Las mayores penas que personas que cometen este tipo de delitos deberían de sufrir, deberían de ser las penas sociales. Y no estoy hablando ya solamente de dinero, estoy hablando que cuando alguien es corrupto, no deberíamos de aceptarlo en nuestra casa. Cuando alguien es un delincuente de este tipo, y yo te lo digo porque una persona que conozco, que era parte de la bolita de amigos, hoy dejó de ser parte de esa bolita a raíz de eso. Porque su reputación le afectaba a los demás con los que convivían. Todos se hacían redes sociales y todos se dedican a eso. Y hasta que las personas no entienden que sus acciones, legales o ilegales, afectan a su vida directamente, no van a dejarlo de hacer. Entonces ahí la responsabilidad no solamente es de la autoridad Sí. a que los multe, sino también es una responsabilidad nuestra como sociedad a que realmente tomemos acción y digamos, ¿sabes qué? A estas escorias no los queremos aquí y por lo menos con un par de ejemplos ojalá que aprendamos para que no suceda más. Claro, y de nuevo, como realmente solamente aceptar lo que sí va contigo. O sea, no rompan pues su ética, su imagen, su mensaje por solamente una paga, porque al final, ya cuando eres influencer, cuando ya te dedicas a esto, ¿qué prefieres? ¿Un solo proyecto que te va a pagar ahorita y ya no vas a poder conseguir ninguno después? Correcto. ¿O rechazar ese hoy y tener trabajo para el resto de tus años, ¿no? Correcto. Que creo que es algo que realmente ni los managers ni los influencers dimensionaron, o tal vez sí, no lo sabemos, no lo vamos a saber, pero digo, yo como manager, cuando vi la noticia, que en ese momento yo no estaba físicamente en México, vi la noticia y yo dije, ¿qué onda? ¿Quién autorizó esto? ¿Quién autorizó esto? ¿Cómo se les...? O sea, es lo primero, y con experiencia como manager, y cuando hablo con otros managers, lo primero que hacemos siempre es, ok, esta colaboración, este mensaje, ¿realmente le ayuda al influencer? Porque no solamente debe ayudarle en temas de económicos, es económico, pero, oye, trabajar con esta marca me va a ayudar para trabajar con otras mejor, o trabajar con esa me va a echar a perder mi reputación. Claro. Siempre. Sí. Y creo que en este caso era una
una respuesta obvia, pero pues bueno, no, Sí. no Y fue así. yo fíjate que lo veía venir porque algunos amigos me buscaron. Me dijeron, oye, me están ofreciendo eso. Yo les dije, ni de chiste. Sí. O sea, tú sabrás a lo que te metes. Y, a ver, todos los que me preguntaron en su momento no lo hicieron Ya. y después me dieron la razón. Cuando Sí. vieron el escándalo que fue, porque hubieran perdido muchísimas otras cosas, no solamente Claro. eso en particular, ¿no? Es credibilidad, es todo, o sea, Sí. son muchas cosas y pues bueno, pues es parte de ir aprendiendo y también de los errores de otras personas. Bueno, entonces básicamente enseñanzas de esto es, sigan su contenido, no hagan cosas que parezcan buenas, no hagan cosas buenas que parezcan malas o malas que no se vean tan mal, ¿verdad? O malas, tampoco las Tampoco hagan. malas, no las hagan, simplemente. Y también pidan consejos. O sea, creo que se vale preguntar, oigan, no sé si hacer esto o no, como lo hicieron tus amigos. Y creo que también otra cosa, que esto es una práctica universal que es muy fácil de entender y aplica para esto y para muchas otras cosas, es, Sí. si yo hago esto, ¿está bien o está mal? Tal vez no lo sé. Pero si todo el mundo al mismo tiempo hiciera esta misma acción, ¿estaría bien o estaría mal? Si estaría mal y si no fuera sostenible, no la hagas. No la hagas. Y este es un perfecto ejemplo. Si todas las personas en ese momento nos pusiéramos a hablar sobre los partidos políticos en un momento en donde todos sabemos que no se Que puede no se hacer, debe hacer, sí. pues algo pasaría negativo. Pues no lo hagas. Madre santa. Bueno, pues digo, creo que en general en este episodio hemos hablado mucho de cómo se manejan los temas difíciles, que no es imposible y creo que al final tener un impacto positivo, porque al final ustedes lo que quieren es hacer un cambio en esto. Entonces, pues sigue siendo algo positivo y pues ni modo, o sea, hay que darle, hay que echarle para adelante y pues bueno, es parte del trabajo, ¿verdad? Y yo también creo que hay que decirle a las personas que se animen a hablar de los temas difíciles también. O sea, la realidad de nuestro país hoy en día, que lo que hoy tenemos y lo que hoy vemos y lo que hoy vivimos, pero también lo que hoy sufrimos, es Sí. por querernos tapar los ojos y no ver algo que está enfrente y que está sucediendo. Y la realidad de este país, y perdóname por cerrar que en esta parte como difícil, pero en realidad es más un mensaje para que hagamos algo, para que esto cambie. Las cosas no van a cambiar si no nos ponemos a ver los temas difíciles para buscar soluciones y hacerlo. Y no podemos Sí. ser solo un puñadito de personas las que estamos buscando hacerlo. Necesitamos ser muchos más. Y a medida que más personas estemos hablando de estos temas difíciles, también disminuirá el riesgo que tenemos las personas hacia alrededor de esto. Sí. Porque hoy es muy fácil identificar a una persona que es la única que está hablando sobre el tema. Y lo hablo con el tema del INE, y lo hablo con el tema de los homicidios, y lo hablo con el tema del narco, y lo hablo con todos los temas difíciles de nuestro país que están hablando allá afuera, los feminicidios y un montón de cosas. Es decir, estos temas necesitan ser hablados porque Sí. al hablarlos podemos acercarnos más a intentar resolverlos. Y necesitamos que seamos más las personas que estamos hablando de esto. Totalmente, y digo, creo que en este caso hay que aprender de eso, o sea, hay que decir qué es lo que sí puedo hacer, y justo ahorita te quería preguntar algo o quería dar el comentario de, me han llegado varias solicitudes de, oye, quiero contratar influencers para una campaña política, se está poniendo de moda, gente, no lo agarren, o sea, no es algo que recomendaría hacer. Sé que hay mucha, ¿cómo se dice? Como es muy fácil atraerse o sentirse atraído a ese tipo de propuestas, pero neta, no lo hagan. Ya aprendimos de este caso y como dice Pablo, pues hay que hablar de las cosas difíciles, pero hay que hacerlo bien, o sea, no... Sí, yo creo que es muy delicado. Sí. Porque acuérdate que desafortunadamente en nuestro país los políticos hoy te dicen A y mañana hacen B. Y si tú lo que estás haciendo es ponerte la gorra del candidato y ponerte a echarle porras a alguien que no tienes plena certeza que lo que va a ser cumplido, pues entonces no lo hagas. Yo no estoy en desacuerdo en que las personas tomen partido y en Claro. algún momento digan, yo creo en esta persona y puedo hacer proselitismo a favor. Es tu derecho. Sí. Se vale. Y no tienen tampoco nada de malo si cobras por ello, pero cóbrenlo legalmente y Todo bien y no en todo veda como electoral. se hace. No lo hagan en veda electoral. Pero también creo que es válido y eso también incentiva una democracia sana, ¿no? Claro. Pero pues sí, tengan cuidado. Y es utilizar las redes sociales para algo bueno, o sea, de Exactamente. forma correcta, con responsabilidad. Creo Correcto. que es eso. Sí, no, de verdad, creo que vamos a seguir hablando y de muchas cosas porque Ya creo haremos que un traes capítulo muchos 2. temas. Sí, hay que hacer un capítulo 2, efectivamente. De verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Social Trenders. Marce, gracias Muy a ti. valioso. Felicidades por lo que tienes. Ay, muchas gracias. Sigan participando con todo lo que está haciendo. Si de repente hay temas que nos faltaron, escríbanos por ahí y ya veremos si nos aventamos un segundo Sí, capítulo. pues para seguirle dando, de verdad,
¿Cómo te encontramos en las redes sociales? @soy Pablo Marín, o si escriben Pablo Marín Escobar, también me van a encontrar. Y nada, si me escriben, feliz de la vida, trato de leer todo, trato de contestar a todo mundo y pues por ahí estamos al pendiente. No, de verdad, muchas gracias. A mí me pueden encontrar como Marcia Ayala C en todas las redes sociales, Social Trenders en todas las redes sociales. Y no me voy sin antes recordarles sobre InPager, que es la plataforma que está profesionalizando esta industria. Entonces, pues nos vemos el siguiente martes y de verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a estar. Bye. InPager, el futuro del influencer marketing.